de representación. Como dijimos anteriormente, se puede suceder de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. Suceder de manera directa o personal significa suceder por sí mismo al difunto sin intervención de otra persona. En cambio, suceder de manera indirecta significa suceder por intermedio de otra persona. Tanto en el derecho de transmisión como en el derecho de representación se sucede de manera indirecta. El artículo 984 del Código Civil señala que se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Por ende, en la sucesión intestada se puede suceder por derecho propio o por derecho de representación. Concepto del derecho de representación. El inciso segundo del artículo 984 expresa que la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. En otras palabras, el derecho de representación significa suceder en lugar de otra persona ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de una autorización legal. Veamos por medio de un ejemplo. Fallece una persona dejando a dos hijos, José y María. José tiene un hijo llamado Juan, que es el nieto del causante. Pero José fallece antes que su padre. Y por ende su hijo Juan sucede en representación de su padre. De este modo la hija del causante, María, sucede de manera personal y su nieto Juan por medio de representación. Aclaraciones del derecho de representación. Primero, es una ficción legal porque supone que una persona ocupa un lugar y tiene un grado de parentesco que en realidad no tiene. En el ejemplo dado, el nieto pasa a ocupar el lugar y grado de parentesco que ha tenido su padre fallecido compartiendo la herencia con su tío. El nieto sustituye el lugar que ocuparía su padre. Segundo, la justificación del derecho de representación es por justicia y para evitar perjuicios en herederos que son cercanos al causante. Se entiende que el afecto a los nietos es tan fuerte como la que se tiene a los hijos, por lo que no sería justo que no participaran de la herencia. Si no mediara la representación, podría ocurrir que los nietos, cuyos padres fallecieron con anterioridad al abuelo, serían excluidos de la herencia, llevando toda la herencia los hijos del causante o incluso, si no tuvo hijos, los ascendientes o hermanos del causante. Tercero, no se debe confundir este derecho de representación con la representación que se habla en los actos jurídicos. La representación en los actos jurídicos consiste en celebrar actos o contratos a nombre de otra persona, generando derechos y obligaciones para la persona en cuyo nombre se actúa. Cuarto, además hay que aclarar que se puede representar a una persona viva, pues la representación tiene lugar cuando el asignatario falte, cosa que no siempre ocurre cuando fallece, como se verá más adelante. En resumen, el derecho de representación consiste en el derecho de suceder en lugar de otra persona en las sucesiones intestadas cuando concurren los requisitos legales. Personas que intervienen en la representación. Primero, el primer causante. Segundo, el representado, persona que no puede o no desea suceder. Tercero, él o los representantes, el descendiente del representado que ocupa su lugar para suceder al primer causante. Requisitos del derecho de representación. 1. Debe tratarse de una sucesión intestada. 2. Debe faltar el representado. 3. El representante debe ser descendiente del representado. 4. El representado debe ser pariente del causante en los grados que la ley señala. 5. El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Primero, debe tratarse de una sucesión intestada. A diferencia del derecho de transmisión que opera en la sucesión testada e intestada, el derecho de representación solo tiene lugar en la sucesión intestada.
Se llega a esta conclusión por la ubicación del artículo 984, que es el que define el derecho de representación, bajo el título segundo denominado Reglas relativas a la sucesión intestada, y además por la enunciación del artículo que dice se sucede ab intestato. Las razones legales de establecer el derecho de representación únicamente en la sucesión intestada no son muy claras, pero puede deducirse que cuando una persona no confecciona testamento, la ley fija las reglas de su sucesión en un intento de suplir lo que hubiese querido y a quien hubiese querido asignar en caso de testar. Por el contrario, si la persona otorga testamento, refleja claramente su voluntad y por ende no procede suplir su voluntad. Por este motivo, el derecho de representación solo tiene cabida en la sucesión intestada, pues solo en ella la ley puede suplir la voluntad presunta. Pero en la testada, si hubiese querido que operara la representación, lo hubiese establecido expresamente. De todas maneras, este fundamento es cuestionable, porque el testador no puede ponerse en todas las eventualidades como que fallezca un hijo o sea declarado incapaz. Consecuencias del primer requisito, esto es, que la representación opera en la sucesión intestada. Se diferencia del derecho de transmisión que opera en ambas sucesiones. No se pueden adquirir legados por representación, pues los legados suponen la existencia de un testamento. Para que opere la representación en la sucesión testada, se requiere que el testador lo señale expresamente. Excepciones aparentes. Estas excepciones abren la posibilidad que el derecho de representación tenga cabida también en las sucesiones testadas, pero en realidad son meras excepciones aparentes, porque en ambos casos se aplican las reglas de la sucesión intestada, donde siempre rige el derecho de representación. En el primer caso, las asignaciones testamentarias dejadas indeterminadamente a parientes. Según las reglas de sucesión intestada, si el testador señala que deja sus bienes indeterminadamente a sus parientes, la ley interpreta su voluntad y aplica los órdenes sucesorios. Por consiguiente, opera el derecho de representación. Pero es una excepción aparente, porque pese al otorgamiento de un testamento, la voluntad es tan genérica y poco definida que la ley aplica las normas de la sucesión intestada donde tiene cabida el derecho de representación. Y en el segundo caso, las legítimas. En las legítimas rigen las normas de sucesión intestada, por ende claramente se aplica el derecho de representación. El artículo 1183 del Código Civil señala que los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Por ende, si el testador asigna la legítima a un legitimario y éste falta, se aplican las normas de la sucesión intestada donde rige el derecho de representación. En síntesis, en ambos casos se aplican las normas de la sucesión intestada donde tiene cabida el derecho de representación. Segundo requisito para que opere el derecho de representación. Debe faltar el representado. El representado debe faltar, bien sea porque no quiere o no puede suceder. No quiere suceder en caso que repudie la herencia. No puede suceder en caso que fallezca antes del causante, pero también en caso de encontrarse vivo, pero es incapaz, indigno o si es desheredado. En estos casos, la ley admitió la procedencia de la representación porque no le pareció justo que los hijos fueran castigados por los actos de sus padres. Vale destacar que si bien el desheredamiento implica el otorgamiento de testamento, tiene por finalidad privar del todo o parte de la legítima a un legitimario. Como ya se dijo, las legítimas se regulan por las reglas de la sucesión intestada donde procede la representación. Tercero, la representación solo opera en la descendencia, pero no en la ascendencia. Para que proceda el derecho de representación, es necesario que el representante sea descendiente del representado. El derecho de representación solo tiene lugar en la descendencia, jamás en la ascendencia. Entre los ascendientes se aplica la regla de que el pariente de grado más próximo excluye al más lejano. Por ejemplo, al fallecimiento del causante,
deja a su madre viva, pero su padre falleció con anterioridad. Su madre lleva toda la herencia y no opera el derecho de representación en favor del padre, por ende sus abuelos nada reciben. Es importante destacar que nuestra legislación no limita la representación de los descendientes, por lo tanto puede representar el hijo, el nieto, el tataranieto, etc. Es infinita. Esto es importante porque puede ocurrir que parientes que se consideran más lejanos excluyan a otros más cercanos. Por ejemplo, al fallecimiento del causante deja un nieto, padres y hermanos. Por derecho de representación, el nieto viene a ocupar el lugar de su hijo y por ende excluye a todos los demás órdenes sucesorios. 4. El representado debe ser pariente del causante en los grados que la ley señala. Según el artículo 986, el derecho de representación no opera en todos los órdenes sucesorios, sino solamente en dos casos. A. En la descendencia del causante, es decir, si falta el padre lo representa el hijo. B. Y en la descendencia de los hermanos del difunto, es decir, si se aplica el tercer orden sucesorio, porque no hay hijos ni cónyuge y falta uno de los hermanos, su descendencia lo representará. En otras palabras, el sobrino representa al hermano que falte y concurre en la herencia con sus tíos. Fuera de estos casos, como termina señalando el artículo 986, no hay lugar a la representación. 5. El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Si bien el representante, por medio de una ficción legal, ocupa el lugar del representado, quien realmente sucede es el representante. Por ende, es menester que el representante sea digno y capaz de suceder al causante, como si sucediera por derecho personal. Por el mismo motivo, no se exige que sea digno y capaz de suceder al representado, pues en definitiva adquiere directamente del causante y no del representado. Por ejemplo, puede ocurrir que el representante, esto es, el nieto del causante, sea indigno de suceder al representado, es decir, a su padre, porque no lo socorrió en caso de necesidad pudiendo hacerlo. Y esta causal de indignidad fue solicitada por un asignatario y concedida por el tribunal. Este hijo no participará de la herencia de su padre, y si ya le fue otorgada deberá devolverla. Pero nada impide que pueda participar de la herencia de su abuelo por derecho de representación en caso que su padre falte, pues es digno y capaz de suceder a su abuelo. Del mismo modo, el representante, por ejemplo el nieto del causante, puede repudiar la herencia de su padre, pero al momento de representarlo en caso que falte, aceptar la herencia del causante. Efectos de la representación, es decir, derechos y obligaciones que nacen de la representación. El representante ocupa el lugar y por consiguiente el grado y derechos hereditarios del representado, de modo que no puede adquirir más derechos de lo que le correspondían a éste. Esto trae como consecuencia que en el derecho de representación se sucede por estirpes. En primer lugar, hay que distinguir que se puede suceder una persona por estirpes o por cabezas. Se sucede por cabeza cuando se hereda personalmente y los asignatarios toman entre todos y por partes iguales la porción que la ley señala. Se sucede por estirpes en el derecho de representación, pues entre todos toman y por partes iguales la porción que le correspondía al representado. En otros términos, cualquiera sea el número de representantes, llevan dividida la porción del representado. Por ejemplo, fallece el padre dejando 3 hijos y 2 nietos, pues su cuarto hijo falleció antes que él. Los hijos suceden por cabezas o a modo personal y los nietos por estirpes. Por consiguiente, si a su muerte dejó 4.000, a cada hijo le tocará 1.000 y los 1.000 que le correspondían al cuarto hijo los llevan los nietos en su conjunto repartiéndose 500 cada uno. Otro efecto del derecho de representación dice relación con el impuesto que grava las herencias, pues entre todos los herederos deberán pagar el impuesto que le habría correspondido al representado
y no el impuesto sobre lo que a cada uno efectivamente le corresponda. El motivo de esta solución se ampara en que por medio de la ficción legal, los representantes ocupan la misma situación jurídica del representado y por tanto deben pagar el mismo impuesto que le habría correspondido a él. En el ejemplo anterior, entre todos deberán pagar el impuesto por los 1000 y no cada uno por los 500 recibidos. El tema es relevante, pues el impuesto es progresivo, esto es, incrementa su porcentaje en la medida que aumenta el valor de la asignación, por lo que a mayor cuantía, mayor es el porcentaje a pagar de impuestos.